Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a esta sesión de Cafecito Científico. Estamos comenzando el año con un calendario de actividades que pretendemos llevar a cabo durante este ciclo de Café Científico 2023. Y el día de hoy nos acompaña nuestra colaboradora, la profesora Alejandra San Martín Azócar. Ella es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. La doctora Alejandra nos va a hablar de los científicos y algunas cosas. A ver, doctora Alejandra, ¿de qué cosas vamos a hablar el día de hoy? Le dejo el micrófono y muchas gracias por participar con nosotros. Adelante, doctora Alejandra. No, pues gracias a ustedes por estar aquí presentes. Felipe, un saludo, ya te reconocí. Rosita, muchas gracias. Bueno, el webinar de hoy es muy cortito, no vamos a hablar de cosas científicas muy elaboradas, muy complejas, sino que más bien vamos a verlo de otro punto de vista, ¿sí? Yo creo que esto, perdón. Yo creo que muchos de lo que vamos a hablar ya ustedes lo conocen, ¿sí? No quería avanzar. Ahí está. Ya está avanzando. Entonces, ya ustedes y nosotros hemos escuchado acerca de Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, Charles Darwin, ¿verdad? Algunos son como de años, ya hace mucho tiempo que estuvieron trabajando en ciencia ellos, y otros pues son más del siglo pasado, ¿sí? Entonces, sin embargo, vamos a ver un poquito acerca de lo que ellos hicieron, cuándo nacieron, cuándo fallecieron, ¿sí? Y algunas cosas más. En primer lugar, Albert Einstein, lo hemos escuchado, es muy llamativa su forma, a lo mejor de peinar o de no peinar tal vez cuando ya era adulto más grande, ¿no? Y eso es una de las cosas que llama la atención de él, pero sobre todo nos interesa siempre en qué fue tan útil su participación en la ciencia, ¿sí? Bueno, él fue un físico alemán de origen judío, ¿sí? Él, como dice acá abajo, nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania, ¿sí? Se nacionalizó suizo, austríaco y estadounidense. De hecho, murió el 18 de abril de 1955 en Estados Unidos, ¿sí? Una de las causas por las que él emigró a Estados Unidos fue porque, porque todo lo que sucedió en el Holocausto, sí, cuando empezó a notar él que ya estaba toda la ideología nazi en Alemania provocando problemas y era de alto riesgo para los judíos, pues él decidió emigrar, ¿sí? Permítanme un segundito, por favor, ¿sí? Un segundo, voy a dejar de compartir. ¿Dónde está? Es que aquí se me... Rosita. ¿Mande? Dime. Un segundito, por favor, que se me trabó la presentación. Voy a abrir la otra computadora, ¿sí? Sí, claro que sí. Mientras aquí seguimos conversando sobre los científicos, pues muchos de los científicos más famosos que hemos conocido a lo largo de la historia, pues tenían algunos de ellos algunas manías o algunas cosas que muchas veces pues no... Pero no me adelante. ¿Mande? No, sigue. Sí, por ejemplo, estaba viendo en el documental de Netflix de Marie Curie, ¿no? El carácter fuerte que ella poseía, según la descripción del documental.
¿no? Que ella era una mujer aguerrida, de carácter fuerte, que para los tiempos de Marie Curie, el rebelarse, el que le dijeran a una mujer, tú no puedes formar parte del colegiado de profesores científicos, para ella no fue como un obstáculo decir, bueno, ya no voy a estudiar ciencia, ¿verdad? Al contrario, fue como un impulso que ella recibió para demostrarle a la comunidad científica por qué tenía que seguir ella en el estudio de, bueno, el descubrimiento de partículas radioactivas, como fue el caso del radio, el polonio y el uranio, ¿no? Y por esos trabajos que ella llevó a cabo, pues obtuvo el premio Nobel, ¿no? De física y de química. Es la única mujer que tiene 2 premios Nobel hasta este momento, ya que pues casi todos los hombres son los que se llevan pues los palmares, ¿no? En la investigación. Pero a veces los científicos tienen ciertas características que también por eso pues han sido condenados, ¿no? Como el caso de Alan Turing. Alan Turing, un gran matemático que pues se le conoce por haber descubierto como un algoritmo para poder identificar la, ¿cómo se puede decir? La ubicación correcta de los barcos durante la guerra, de lo que ahorita también estaba hablando la doctora Alejandra, ¿no? De la guerra. Tú me dices, ¿ya? ¿Ya le paro? Ya. ¿Ya? Rosita, muchas gracias. Perdón, es que se me trabó, entonces la volví a cargar, la volví a mandar. Ahí está. Perfecto. Entonces, entre las cosas, rápidamente, sin entrar mucho en detalle, de Albert Einstein en su trabajo, bueno, fue que desarrolló la teoría de la relatividad, lo cual revolucionó la ciencia conocida hasta lo que se conocía de ciencia hasta en el siglo XX. Sí, fue una revolución que logró al desarrollar esta teoría. Y en 1921, como dice Rosita, este es uno de los científicos que obtuvo el Premio Nobel de Física, ¿sí? Esto fue por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, e importante también en el descubrimiento del movimiento browniano. Sí, este movimiento, como su nombre lo dice, pues otro científico ya había trabajado en él, sí, pero él ya logró establecer una claridad sobre ese descubrimiento, ¿ok? Esas son algunas de las cosas que él hizo, porque realmente eso es lo más importante y lo que más se habla, pero realmente él hizo muchas cosas más. Por ejemplo, incluso él, como dice ahí la UNESCO, todo para él era relativo menos la paz, ¿sí? Uno de sus comentarios es que hizo él es que la paz no se puede mantener con la fuerza, solo se puede conseguir con el entendimiento, ¿sí? Entonces para la UNESCO es importante la participación que tuvo incluso Albert Einstein, no solo en la ciencia, sino también en su pensamiento y su motivación hacia la gente para llevarla hacia la paz, ¿sí? Otro científico que elegimos hoy para comentar es Nikola Tesla, ¿sí? Él fue inventor, fue ingeniero eléctrico, fue ingeniero mecánico, fue futurista, ¿sí? De origen serbio-estadounidense, nació en Croacia el año 1856, ¿sí? Y murió en Estados Unidos el 7 de enero de 1943, ¿ok? Él también fue muy conocido y conocía a otros científicos con los que trabajó en conjunto y logró inventar muchas cosas y muchos aparatos y muchas cosas que fueron muy trascendentes para esa época. Sí, también fue algo que durante lo que se llamó la Revolución Industrial tuvo mucha participación sus inventos y las ideas de Tesla, ¿sí? Algunos de ellos son, por ejemplo, la radio, ¿no? El foco, inventó él el foco, algunos algunas cosas las tenía todavía para él, no es que iluminó las calles de un día para otro, sí, pero él inventó el foco. También inventó los rayos X, que hasta el momento todavía se utilizan mucho para diagnosticar algunos problemas de la salud, ¿verdad? También inventó la corriente alterna,
que otro científico tenía, ya había inventado otro tipo de corriente, pero esta es mucho más eficiente. Inventó el motor eléctrico, que si bien en ese momento no se usó directamente en los autos, ahora sí se usa en los autos, después se le dio uso, y no solo en los autos, sino que hasta el momento muchas máquinas industriales trabajan con motor eléctrico, incluso algunas cosas que pueden ser domésticas, o sea, de la casa. Inventó la bobina de Tesla, sí, yo creo que esto es como que lo más importante o lo más conocido, por lo que más se le recuerda. Sin embargo, hay otras cosas que, como vemos aquí, que se siguen utilizando y que fueron invento de él. Era una persona, tanto Einstein como Tesla, muy inteligentes, por lo que nos damos cuenta, ¿no? Sin embargo, todas estas reflexiones que hacían ellos tienen que ver con que también a lo mejor no eran tan sociables, tal vez reflexionaban mucho, ellos mismos, sí, solitos, a la vez de que, por ejemplo, Tesla, como les decía, sí tenía interacción con otros científicos. Otro científico muy conocido es Isaac Newton, y a él lo conocemos desde pequeños, ¿verdad? En clases, porque, bueno, él fue físico, fue teólogo, inventor, alquimista. Alquimista es como los químicos ahora, ¿sí? Fue un matemático, sí, de origen inglés. Él nació el 4 de enero de 1643 en Reino Unido y murió el 31 de marzo de 1727 en Reino Unido. Ven que ya él es de otros siglos anteriores a Einstein y a Tesla. Lo conocemos mucho por la manzana, ¿verdad? La historia de que estaba en un árbol y le cayó una manzana y eso lo hizo reflexionar. Sin embargo, no fue solo eso. Él sí desarrolló la ley de la gravitación universal que aparece aquí. Permítanme. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. La ley de gravitación universal, sí, que tuvo que ver con esta historia de la manzana, pero también hizo las 3 leyes del movimiento, ¿sí? Inventó un telescopio, ¿sí? Trabajó mucho en cálculo diferencial e integral, y esto nosotros lo vemos más cuando ya somos no tan pequeños, sino un poquito más grandes, ¿sí? Las integrales, tanto cuando están en prepa y en la universidad, en algunas carreras. ¿Sí? Y también vio esto de acerca de la fragmentación de la luz blanca, ¿sí? Él fue el que se dio cuenta de esto. Entonces, entendemos que también fue una persona muy inteligente, porque no es como que nosotros andemos inventando leyes y haciendo inventos y viendo la fragmentación de la luz blanca sin que nos demos cuenta así tan fácil, ¿no? Tiene que haber sido que él reflexionó mucho, trabajó mucho en matemáticas, ¿sí? Y tuvo que aprender mucho para lograr desarrollar todos estos eventos que son tan importantes hasta el día de hoy para nosotros. ¿No? Entonces podemos llegar a la conclusión que era una persona especial, ¿no? No es como que, no, que sea alguien que tan comúnmente reflexione todas estas cosas fácilmente de un día para otro. Bueno, y en el caso de Charles Darwin, este señor, nosotros lo conocemos porque fue un naturista inglés. Él también de Reino Unido, nació en 1809, imagínense, ya son 2 siglos, ¿sí? Y murió el 19 de abril de 1882, o sea que él es como el más antiguo de los 4 que estamos revisando el día de hoy en este webinar. Ese señor es muy conocido por su teoría de la evolución de las especies, ¿sí? Él viajó mucho por el mundo, hizo viajes de 2 años, ¿sí? Viendo especies de distintas partes del mundo, dándose de cuenta de la selección natural, de por qué algunas especies desaparecen, se extinguen, por qué otras no, ¿sí? Trabajó en genética, tal vez no llegó a las conclusiones que luego llegó Mendel. Tenía algunos errorcitos por ahí en genética, pero los avances que él logró y las reflexiones y los análisis que hizo, pues fueron la base para que después se desarrollara la genética.
Ya como, imagínense hasta el día de hoy todos los avances que hay en genética. Y todo esto lo hizo él, bueno, también como una persona muy inteligente, ¿verdad? Una persona que reflexionaba, que observaba, que simplemente utilizó sin darse cuenta del método científico, de investigación, el análisis, llevaba un orden, y el hecho de viajar por todo el mundo, no fue solo para él algo leve, sino que fue algo intenso de estar tanto tiempo en barcos y pasar por tantos lugares, conocer distintas especies, distintos animales, distintas plantas, para llegar a toda esta reflexión, ¿sí? Donde él, eh, además escribió libros, ¿sí? Donde él, en la teoría de la evolución de las especies, fue como, imagínense en esa época, hace 200 años, cómo tuvo que haber impactado incluso en las religiones, ¿sí? Que en esa época pues la gente tal vez era más intensa en cuanto a sus creencias, sus tradiciones, ¿no? Por lo tanto, esta persona fue de los 4 científicos que seleccionamos para el día de hoy, como personas muy inteligentes, ¿sí? Ahora, tenemos aquí al lado de arriba a la izquierda, eh, perdón, se me fue, Einstein, tenemos a Tesla, Charles Darwin, ¿sí? Y aquí tenemos como algunas imágenes que nos recuerdan, por ejemplo, Einstein, lo analítico que era, lo pensador que era. Isaac Newton, que está al lado de acá, con la fragmentación de la luz, la manzana, los planetas, ¿sí? El telescopio. Eh, Tesla con la parte de electricidad que manejó, y Charles Darwin con sus viajes, sí, en barco, y las especies, y no solo especies, no solo analizó las especies de animales y plantas, también analizó las personas, ¿sí? Las personas que vivían en distintos lugares, sus características, tanto físicas como su modo de ser. Todo eso, para ellos, imagínense, en esos tiempos, llegar a esas reflexiones y a todos estos avances, estos logros que hicieron ellos, que hasta el día de hoy están impactándonos en nuestra vida, tanto al trabajar muchas veces, al estudiar, o simplemente al vivir, ¿sí? Sin embargo, ellos tenían una condición, bueno, tenían unas situaciones particulares donde tal vez muchos niños que nosotros conocemos, o niños, personas adultas incluso, tienen, por ejemplo, algo que se llama dislexia, ¿sí? La dislexia, en este caso, lo que tiene la persona con dislexia es, si nosotros vemos esta imagen de acá, esta imagen de aquí, verde, una persona que no tiene dislexia puede ver las letras ordenadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta persona en su cerebro puede ver la A mayúscula, la asocia con la minúscula, ordena colores fácilmente, pero esta persona que tiene dislexia en su cerebro le cuesta ordenar las letras, ¿sí? Entonces, Einstein tenía dislexia, ¿sí? Imagínense que para él, cuando era niño, le costó mucho aprender a leer, le costó mucho aprender a escribir, e incluso le costó años aprender a hablar bien. Él de pequeño usaba muy pocas frases, ¿sí? Le costó hablar. Entonces, una persona con dislexia, ya vemos en la segunda diapositiva, puede poner incluso las letras, los números al revés o desordenados, ¿sí? Y eso causa que un niñito que está aprendiendo a leer o a escribir no puede hacerlo fácilmente. ¿Y qué hacemos nosotros a veces cuando somos niños y nos cuesta eso? Nos frustramos, ¿sí? Creemos que no somos capaces de hacer nada, que no vamos a aprender a leer, que no vamos a aprender a escribir como nuestros compañeritos que ya aprendieron a poner su nombre y nosotros no podemos. O si tenemos compañeritos así, pensamos que
son a lo mejor menos inteligentes que nosotros. Y resulta que no es así, porque nosotros nos damos cuenta que Einstein, los logros que obtuvo son de una persona sumamente inteligente, ¿sí? Eso significa que si una persona tiene dislexia, más bien hay que apoyarla, ¿sí? Pero no juzgarla, no discriminarla y jamás pensar que es menos inteligente que los demás, ya sea que somos nosotros o son otras personas. Es más importante cuando nosotros somos pequeños porque estamos aprendiendo a leer y a escribir y pues no llegamos a lograr con la misma velocidad que nuestros compañeros porque normalmente hasta ahí la gente no se ha dado cuenta que tenemos dislexia hasta que empezamos a leer y escribir. Ahora, ¿cuándo se pasa la dislexia? No se pasa nunca, ¿sí? Eso es algo que nace con nosotros y que no se va a pasar, sino más bien hay que buscar cada persona estrategias para tener cuidado en lo que lee, lo que escribe, cómo lo anota. Eh, hay, eh, hay especialistas que apoyan, ¿sí? Con terapias, para que los niños puedan llegar a leer y escribir lo más correctamente posible, porque a veces incluso nos ponen malas notas, ¿no? Bajamos las calificaciones porque el profesor cree que no sabe. Entonces, es difícil para un niño, para su autoestima, y nosotros tenemos que estar conscientes de que así como Albert Einstein fue un científico galardonado, famoso y con unas reflexiones impresionantes, la inteligencia no tiene que ver con la dislexia, ¿ok? Y hay otra cosa, todos estos 4 científicos tienen señales de que ellos presentaban autismo, ¿sí? En ese tiempo no se diagnosticaba, ¿ok? Pero, bueno, están escritas sus biografías, mucha gente ha escrito acerca de ellos, y se conocen sus modos de ser. Incluso alguno escribió su propia biografía, y toda la gente, como ellos eran muy famosos, tenían algunas, como decía Rosita, algunas cosas que manifestaban en su modo de ser, ¿sí? Por ejemplo, llamaba la atención que los 4 les gustaba trabajar muy solos, a pesar de que Charles Darwin viajó mucho por el mundo. Es difícil para una persona viajar tanto tiempo, estar como tan solitario y en un barco, ¿no? Sin embargo, a él le gustaba, ¿no? Y trabajaba muy bien así. Los 4 trabajaban muy solos, se aislaban, ¿sí? ¿Cuáles son algunos síntomas del autismo? Yo no soy especialista en autismo, ¿sí? Lo que a mí me llama la atención, y conversamos con Rosita, que sería interesante, es relacionar esto con la ciencia, ¿no? Con los científicos. Por ejemplo, ausencia emocional, ¿sí? Poca expresión de los sentimientos, algunos movimientos repetidos a veces, dificultad para comunicarse, prefieren jugar solos cuando son niños o trabajar solos cuando son adultos. Falta de contacto visual, es difícil mantener la mirada fija a los ojos. Temor ante los ruidos, ¿sí? Les molestan los ruidos. Aislamiento, esta es la parte que presentaban los 4, ¿sí? Los 4 se aislaban mucho tanto para trabajar como para su vida personal. Y arrebatos y pataletas cuando son pequeños porque hay una percepción del mundo diferente. Entonces hay cosas que a ellos les molestan. Más que arrebatos y pataletas por una rabieta de un niño malcriado, es porque no es que sea malcriado, sino que la percepción del mundo a veces los asusta, ¿sí? Los pone nerviosos. Aquí tenemos un dibujo muy bonito, que es de una serie, ¿sí? Una serie donde estos son los personajes, y aquí el niño que es autista es él, ¿sí?
él. Ellos tratan de aislarse, ¿sí? Que no estar como un poquito más aislados. En este caso, el autor lo presenta como una bolsita, una cajita que está tapando su cara para que no lo miren. Eh, entonces, bueno, respecto a esto, hay más científicos, obviamente, que tienen estas características. No son los únicos, solo que pues elegimos los que fueran más conocidos, ¿sí? Para que sea más fácil relacionar. Y hay una reflexión de Tesla, ¿sí? Tesla reflexionaba mucho y tenía muchas frases. Una de las frases de Tesla es la siguiente, de Nikola Tesla: creo firmemente en una ley de la compensación. Las verdaderas recompensas son siempre proporcionales al esfuerzo y a los sacrificios realizados, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos sacar en conclusión o reflexionar de este webinar? La verdad es que todos, si queremos, podemos ser científicos, ¿sí? Todos podemos ser científicos si nos esforzamos y si además nos damos cuenta que la inteligencia no tiene que ver, por ejemplo, con el autismo. Bueno, de hecho son muy inteligentes los chicos autistas. Más bien no tiene que ver con la dislexia, ¿no? Que no implica que si la persona tiene autismo o dislexia sea menos inteligente, sino todo lo contrario, ¿ok? Muchas veces hay mayor inteligencia. Sin embargo, siempre esta inteligencia tiene que estar también relacionado con esfuerzos y sacrificios, ¿verdad? Porque nosotros, para llegar a tener una carrera, para estudiar, para trabajar, incluso en nuestra vida personal, necesitamos tener hacer esfuerzos. Por último, una de las cosas también que relacionan con Einstein de que haya tenido autismo es que él desde joven, a medida que fue avanzando su edad, fue cambiando su aspecto. Si ustedes lo ven aquí, está muy peinadito, no era tan mayor en esta foto, sí, todavía, pero con el tiempo él fue descuidando su aspecto, su cabello, que es lo más típico, ¿no? Porque no le importaba su apariencia, y que es una de las características. Le fue perdiendo el interés en eso. Realmente a lo mejor nunca le importó mucho eso, sino que él estaba muy concentrado en sus estudios científicos. ¿Ok? Muchas gracias. Espero que haber transmitido alguna inquietud, ¿sí? Haber abierto a lo mejor un poquito nuestros ojos a darnos cuenta de que la ciencia y estas situaciones pues están relacionadas también a veces, sobre todo con científicos que ya conocíamos, pero que seguramente pues no sabíamos que tenían dislexia o autismo. No sé, aquí está la página la imagen de la página de Cafecito Científico en Facebook. En mi correo, por si tienen dudas, por si quieren comentar algo también en particular, sin problema. Rosita, no sé si tú quieres, lo voy a dejar por si lo quieren anotar. ¿Quieres comentar algo más acerca del tema? Sí, Ale, ahorita que estábamos, bueno, estoy escuchando la parte final de la presentación. También tenemos a Tomás Alva Edison, un caso extraordinario porque es una historia muy significativa. Cuando en la escuela mandan a llamar a su mamá y le entregan una carta diciéndole que su hijo no puede continuar en esa escuela y expresándose de una manera equivocada y errónea, porque también Tomás Alva Edison era disléxico. Entonces, su aprendizaje pues era lento. Entonces, la mamá aquí en este caso, lo que tú mencionas, yo quiero resaltar mucho lo que mencionaste al final, que muchas veces en casa debemos de observar a los niños y quizás nosotros seamos los primeros en detectar que, que los niños pues tienen una manera de aprendizaje distinta. La mamá de Tomás Alva Edison llega a casa y le lee la carta,
pero se la lee de una manera diferente, donde le dice que esa escuela no es capaz para enseñarle porque él es súper inteligente, ¿verdad? Entonces, que ella va a ser la persona que se va a hacer cargo de su educación, porque no existe ningún profesor que sea capaz de manejar la inteligencia de él. Y él pues queda un testimonio donde pues él se siente en deuda con su mamá, porque pues después con el tiempo descubre que su mamá hizo todo para que él pudiera ser el genio, ¿no? Que fue a la par de Tesla, ¿no? O sea, son como Sí, contemporáneos con sí, de Nikola hecho, Tesla. ajá, trabajaron juntos. Sí, Se conocían y Tesla también le costó mucho el colegio, le costó mucho estudiar, le iba mal en el colegio, porque pues no sabían que tenía esta sí. situación. Desafortunadamente, pues no se podía detectar a tiempo. Voy a leer un pedacito de lo que dice la carta original de Tomás Alva Edison. Dice, la carta realmente decía, su hijo mentalmente enfermo, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Pero ella, en un asombroso movimiento de afecto maternal, cambió completamente el mensaje y le dio a su hijo mayor seguridad y motivación. Y él le creyó a su madre. Es importante saber que este mensaje fue realmente lo que cambió el pensamiento de Tomás Alva Edison. Y en otro caso, otro ejemplo de un científico muy famoso, pero que fue, pues digamos en este caso, discriminado por un tema pues de actualidad, pero delicado de comentar y de tratar, como es la homofobia, Alan Turing. Alan Turing fue un científico extraordinario que pues estuvo involucrado, como dije hace rato, con la logística o los algoritmos para poder encontrar los barcos alemanes y poder acabar con la guerra, ¿no? Entonces, Alan Turing fue discriminado por esta situación y pues él terminó siendo envenenado al comer una manzana, ¿no? Entonces, pues se dice que Steve Jobs, el fundador de Apple, amaba a este personaje y quiso dejar su huella plasmado en su empresa, por eso la manzanita de Apple, ¿no? Sí. Pero en memoria o en reconocimiento a esas grandes mentes que han cambiado nuestra historia y pues sin ellos hoy en día la vida no sería como la vemos hoy o la vivimos hoy. Entonces, pues nada más eso, Ale, complementar estos dos personajes que Sí, vienen de la mano con el tema que tú estás platicando y pues remarcar o recalcarle a los niños que el tener ciertos, ¿cómo se puede decir? Tiempos para aprender las cosas no significa que nosotros no podamos aprenderlas, sino que nosotros vamos a un ritmo diferente, con una metodología diferente y que yo creo que es un parteaguas, esta charla es un parteaguas para que nosotros podamos tener confianza hacia nuestros profesores y decir, sí le entiendo, pero me tomaré mi tiempo, ¿no? Porque es muy distinto ir al ritmo de todos, quizás en algunos temas se nos facilita, otros se nos complica, como fue mi caso, algunos temas realmente no me costaba muchísimo trabajo, pero el profesor inmediatamente te pone un apodo, ¿no? Te llama de cierta manera porque tú no puedes tener esa rapidez de aprendizaje. Y entonces así como que piensas que pues no puedes, ¿no? Y terminas odiando la materia, porque esa es la verdad. Caemos en esa circunstancia de que te sientes pues muchas veces profesores cometen el error de avergonzar a los niños delante de los demás, ujú, pero es algo que ya traemos, ¿no? O sea, con dificultad para aprender. Pero ciertamente, bueno, voy a subir el video de la mamá de sí, Alba Edito allí al sitio del café para que vean la historia. Y pues ujú, por mi parte es todo, Ale. No sé sí. si tenemos preguntas, participación. Ah, bueno, hay dos mensajitos.
Dice, la doctora Alejandra contribuyó a mi desarrollo profesional y científico. Muchas gracias y un gran abrazo. Excelente profesora. Pues muchísimas gracias, Felipe Ramírez, por externar tu opinión de la doctora Ale. Y eso es muy bonito porque pues son estrellitas, ¿verdad? Que nos sentimos allí en nuestra autoestima, porque el ser partícipe del éxito de ustedes para nosotros es maravilloso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda del público, alguna pregunta que le quieran realizar a la doctora Alejandra. ¿Nadie? ¿Todo claro? Sí. Perdón. ¿O algún comentario o alguna participación voluntaria que quieran hacer? A lo mejor conocen la historia de alguien que nosotros no mencionamos ahorita y quieran hacer el comentario o admiran a alguien que pasó por una situación crítica difícil y sea como el ejemplo para ustedes. Pueden comentar. Es libre. Pues a ¿Nadie? mí me pasó algo. Mi niña cuando estaba en kinder, les enseñaron a leer y escribir y ella no aprendía. Y me llamaron y me dijeron que no aprendía porque yo no le enseñaba en la casa. Y nadie me dijo que la llevara a revisión hasta que entró a primero de primaria y alguien me dijo que la llevara, que tenía un problema de aprendizaje. Cuento corto, tiene dislexia. Y fue muy discriminada en el kinder por los profesores. O sea, no todos los profesores, obviamente tuvo profesores lindos, pero porque ellos no saben y pues yo creo que ahí hay un problema enorme de que cuando los propios profesores no se dan cuenta que hay algo raro, ¿no? Que hay que, a ver, ¿por qué no está aprendiendo? Es tan común la dislexia, tan común. Sí, pero como tú mencionaste también, eso no impide de que sean extraordinarias personas. Sí, ¿Sí? así es. Entonces, estamos en el camino del aprendizaje, del conocimiento, y esto que platicaste hoy con tu participación de hoy, nos invitas a observar más a los niños, estar atentos, Y a los ¿verdad? adultos también, porque hay adultos que no están diagnosticados con dislexia y se les Exacto. complica mucho la vida y se frustran y la gente los discrimina. Sí, sí, cierto. Es cierto que nunca tuvimos esos, bueno, en las escuelas de antes, pues no contabas mucho menos con apoyos psicológicos ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, es importante que ahorita, que tenemos tanta tecnología a nuestro alrededor, podamos acercarnos un poquito a estos problemas de aprendizaje, ¿verdad? Como lo que Así. mencionaste, el autismo también tiene que ser explicado para que sea comprendido y para que como compañeros de escuela podamos entender que no es un fenómeno o algo raro, sino que es parte de nuestra naturaleza, pero que vivimos con eso y podemos Así. vivir con eso. ¿Sí? Pues Sí. muchísimas gracias, doctora, te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Ale es parte del equipo de Cafecito Científico y junto con su servidora, pues cada mes vamos a presentar un invitado que nos hablará de temas interesantes para todos los niños. Sí, la grabación de la conferencia quedará en nuestro sitio por si alguien lo quiere volver a ver o lo quiere compartir. Para nosotros es muy importante que nos apoyen con compartir la charla para que nos conozcan, para que vean que este es un sitio dedicado a los niños donde les vamos a llevar este tipo de conocimientos y algo más. Pues muchas gracias. Y todos están invitados. Está orientado hacia niños, pero lógicamente todos pueden estar invitados. Sí, claro. Nos vemos Por en febrero. Facebook, Sí. ¿perdón, Rosita? Nos vemos en la otra charla, digo, en febrero. Sí, por Facebook estaremos avisando la fecha, aproximadamente es en un mes. Sí. Y antes, bueno, el día 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
veremos si se puede llevar a cabo una mesa redonda con algunas invitadas, mujeres, y si no, pues dejaremos alguna información importante para compartir. Ujú. Muchas gracias, Adriana, Bárbara, Luana, Joel y Felipe. Gracias a ti, Andy. Ale. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Rosita. Hasta luego. Bye. Muchas luego. gracias.